los principales centros de conocimiento del mundo, nuestra preocupación es la de ser siempre una institución innovadora, tanto para nuestros alumnos como para la sociedad de forma general. Los webinars ofrecidos diariamente por las escuelas y unidades de la Facultad Getúlio Vargas son una forma de promover el intercambio de ideas sobre temas relevantes y actuales. Información, investigación, pluralidad de ideas, debate en alto nivel. Todo eso sucediendo de forma gratuita, online y diaria. Sean todos bienvenidos a un evento más de la Fundación Getúlio Vargas. Boa noite a todos. Buenas noches a todos. Le damos las bienvenidas. Mi nombre es Bruna Reinaldo Santos. Soy coordinadora de incidencia en Para Brasil, de investigación y moderadora también de ustedes esta noche. Le damos las bienvenidas al webinar Responsabilidad Intermediaria basadas en pasado y futuro. En esta oportunidad el debate marca un cierre del curso libre de instructores de funcionamiento de Internet, los aspectos técnicos, políticos y regulatorios, que fruto de una alianza entre el Centro de Enseñanza e Investigación en Innovación. Este curso tiene muchos aspectos relacionados a la infraestructura y funcionamiento de Internet, como la red, y también con las técnicas regulatorias y sociales. El evento de hoy está siendo transmitido en el canal también de YouTube y por las plataformas también de Internet Society, y también en los canales de Internet Society va a haber una traducción simultánea para portugués y español. Hoy vamos a contar con un grupo interesante de conferencistas de América Latina que tienen experiencia muy amplia en temas como regulación de Internet, modalidad de los contenidos. Y de forma breve quisiera presentar. Primero vamos a recibir a Ania Pabla, que es abogada, consultora y actual profesional a más de 20 años en políticas públicas en el sector de telecomunicaciones, audiovisual y tecnología. Experiencia de Ana tiene a ver una activa participación en la construcción del ambiente regulatorio de las telecomunicaciones en Brasil, también como lo audiovisual y más recientemente en la conferencia Confección de Ley General de Datos. También vamos a recibir a Agustina, que es directora también de Expresión y Acceso a la Información, CELI, que desde 2016 es investigadora desde 2012, es abogada y tiene un posgrado en Derecho Internacional por American University College of Law. También vamos a tener a Diego Canavaro, que es abogado, mestre en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas por la UFRGS. Trabaja como gerente senior de políticas públicas para América Latina y el Caribe en la Internet Society y es también investigador asociado al INSTDD y al CEGOV UFRGS. Nuestros dos últimos palestrantes, Paulo Rená da Silva, profesor universitario también de la UNICEF, también doctor en Derecho, Estado en Constitución, gestor de elaboración también del Ministerio de Justicia y activista en el Instituto Beta, Internet y Democracia, que es una ONG que integra también la coaligación de los derechos a la red. Y después Raúl Echeverría, que es director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI, es uno de los fundadores del registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, la CNIC, donde fue el CEO por más de 12 años. Raúl también fue vicepresidente global de Internet Society y también es conocido en la región por sus aportes para el desarrollo de Internet en América Latina y en el Caribe y en todo el mundo. Sobre nuestro debate también vamos a poner algunos temas. Manifestaciones que se digan aquí hoy representan a las opiniones de los autores y no necesariamente de los conferencistas, como también vimos en el video, todos los conferencistas están de acuerdo en participar de este evento de forma voluntaria y autorizan las imágenes para la transmisión también que quedan disponibles después en los canales oficiales y los participantes también pueden enviar las preguntas a través del chat que está en el mail, también en YouTube o también en el link que pusimos ahí también.
Bueno, comenzando un poco con la discusión, y también para ver todo el tema de la responsabilidad de los intermediarios. Es un tema muy incidente en los últimos años en el debate de Internet en Brasil y en el mundo. Desde Brasil, también pasado por Estados Unidos y muchos de los países, también se vieron las reformas en las formas de los intermediarios y también con una incidencia del discurso de odio a las informaciones en línea. Entonces, es la importancia de la Internet, del acceso también de los actos de las comunicaciones americanas, así como también la discusión como inmunidad también para las aplicaciones o intermediarios de Internet para el desarrollo de la propia herramienta. Brasil es un país que tiene muchos ejemplos de este tipo de cuestiones sectoriales colaborando y fue capaz de garantizar la libertad de expresión de los usuarios de Internet al mismo tiempo que establece también una posibilidad de responsabilidad subsidiaria para también la aplicación de Internet. Entonces, aquí y en otros lugares y otros países, algunos actores se cuestionaron de los modelos también que vemos también en los textos americanos o también esa inmunidad extendida a los intermediarios de Internet y también nuestra responsabilidad subsidiaria también puesta en la aplicación. Y aquí en Brasil, aquí tenemos un escenario donde el propio artículo 19 fue cuestionado en el tema judicial. Hoy se conversa que hay toda una conversación al respecto, la responsabilidad de los intermediarios y también se hace un análisis de desafíos futuros y también queremos los participantes escucharlos, cómo podemos evolucionar en esa agenda, tanto en Brasil como en la región. Pero antes de que nuestros conferencistas hablen, que Alejandro, que es coordinador de CEPI, y también Flavio, también Barner, que también nos va a hablar hoy del capítulo brasileño de Internet Society para que hablen y hagan una exposición. Alexandre, Flavio, la palabra es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar brevemente, la idea que pueda darle la bienvenida a todos ustedes y comenzar con el hecho de que tengo mucha satisfacción de que estamos viendo un ciclo muy interesante desde el punto de vista docente, desde el punto de vista también de los temas que tuvimos la oportunidad de tratar a lo largo del curso y que creo que uno de los principales temas dentro de nuestro debate, lógicamente el principal, pero sin duda los principales son los intermediarios. Pero aquí quería darle la bienvenida en nombre del Centro de Estudio y de Investigación en Innovación y pensando para hablar poco sobre este evento, para enfrentar el tema específico que todos nosotros vamos a hacer mucho mejor, van a hacer mucho mejor de lo que yo pueda hacer. Pero para una abertura queremos pensar sobre pasado, presente y futuro de ese tema, pero más que es una palabra que cuando estaba pensando sobre qué decirles en esta breve, con mis palabras, surgía en mi cabeza temas como gobernanza de Internet, sobre la palabra que surgiera comunidad. Y para cerrar ese ciclo, ese evento tan bueno, tan positivo, cuando pensamos en la palabra comunidad, en primer momento pensamos en comunidad como la búsqueda de realización en común, algo que podemos pensar, que podemos llevar adelante, hacer en conjunto. Y entonces me gustaría mucho agradecerles y expresar mi felicidad con el hecho de que este evento es fruto de una alianza entre USAIPI y por eso quiero agradecer mucho esta asociación. No solo eso de Internet Society, pero todo el trabajo hecho tanto por el profesor Flavio Wagner, mi amigo Diego Canavarro, Paula Corchirreal, son personas que hicieron posible esa idea y la hicieron real del punto de vista de la comunión en relación a qué hacer para discutir de forma clara y directa un tema tan importante como un tema no solo de hoy, sino temas que pasaron por todos nosotros. Entonces, quiero agradecer porque a estas personas realmente hicieron que este proyecto sea real. Un agradecimiento que no podría dejar de pasar sin Ana Paula Camelo, porque no solo hizo capaz
de armar las discusiones como gestora de proyectos, como profesora del curso y como investigadora de esos temas, pudo reunir a todos dentro de esa idea de comunidad y comunión, organizando los debates y reuniendo a estas personas que están aquí hoy, que estuvieron con nosotros a lo largo de los últimos encuentros que tuvimos en nuestro curso. Discusiones interesantes, muy interesantes al respecto de todo este tema. Pero tengo que pensar también la idea de comunidad en el sentido de un grupo de individuos dispuestos a reflexionar sobre un conjunto de temas complejos. Esa idea de grupo y como grupo, quiero agradecer la generosidad y dedicación de nuestros alumnos y alumnas en construir un espacio abierto y plural de intercambio de ideas y opiniones sobre temas específicos en la agenda de regulación de Internet, gobernanza de Internet, de discutir cuáles son los aspectos críticos sobre el funcionamiento de la red, que fueron tópicos que pasaron por nuestros debates. Entonces, al respecto de eso, cuando pienso en comunidad, pienso que nuestros alumnos crearon esa comunidad y fueron invitados entre profesores, investigadores, crearon esa comunidad en el proyecto y todos los conferencistas que hoy están acá también refuerzan esa idea de que estamos expandiendo esa comunidad que ya era grande, pero estoy muy contento de comenzar y de ingresar y formar parte de todos. Y bueno, ya terminando mi discurso, la comunidad para mí surge como como un grupo que recibe y se siente en casa. Voy a decirles que dentro de esta asociación, entre las conversaciones que tuvimos con el profesor Wagner, los aportes de Diego, todos los participantes con videos y participantes de nuestros encuentros con alumnos y alumnas, comenzamos a sentirnos cada vez más cómodos en este espacio de reflexión, profundo espacio, pero también riguroso de sistemas, pensando en que podemos construir al menos unos espacios de debate en que también podemos hablar al respecto y tener la posibilidad de discordar o no, de estar de acuerdo o no. Entonces aprovecho, ya que estamos llegando al final de este ciclo y de este proyecto, para agradecer a nuestros invitados de hoy, tanto a Ana Paula, que ya tuve algunas conversaciones muy interesantes y aprendimos bastante, a Agustina del Campo, también que es un privilegio escucharla, Diego Canavaro, que ya debe estar cansado de agradecimientos esta noche, pero confieso que todos ellos realmente merecidos. También al profesor Rená, que también participó como alumno y hoy también está en una forma totalmente como un conferencista de élite acá en nuestro evento. Raúl también, que estoy muy ansioso por escucharlo hoy. Y Bruna, que magistralmente participó de nuestro curso y también va a ser un evento totalmente interesante y profundo para nuestras discusiones de responsabilidad de intermediarios hoy. Y es con profunda admiración que voy a hablar, voy a comentar el último tópico. Voy a dar esta bienvenida a todos los presentes. Me gustaría terminar entonces pensando un poco en comunidad también, como aquel grupo de personas a los cuales no conozco y que estamos acompañando y que comparten un interés y unas ganas de tener debates y reflexiones, no solo sobre Internet como ese espacio que proporciona tantas innovaciones y tantas nuevas formas de interactuar, incluso de reflexionar sobre los impactos a la sociedad. También quería entonces invitarlos a todos para participar del debate público sobre la gobernanza de Internet, regulación de Internet, temas que son cada vez más importantes y que necesitan de personas dispuestas al diálogo, dispuestas a aportar de forma cualitativa y más que eso, dispuestas a formar parte de una comunidad que a lo largo de tanto tiempo fue tan carismática y propensa al debate y a la democracia. Por eso yo quiero terminar acá dándoles la bienvenida, un agradecimiento a todos los que participaron y desearles un excelente evento a todos. Y bueno, voy a pasar la palabra al profesor Wagner con realmente muchas gracias por todo y buen evento para todos. Obrigado, Alexandre, Bruna, nossos painelistas, obrigado pela presença de todos e todos os que estão aqui nos assistindo
essa Muchas noite. gracias a todos los que nos están viendo. Es un placer estar aquí en esta abertura de webinar, de este cierre de curso entre Internet Society, capítulo brasileño, y CEIPI, la Fundación de Getúlio Vargas de San Pablo. Una de las acciones estratégicas de Internet Society y en escala mundial para ese año es un proyecto también de networking. Es un proyecto que tuvo como objetivos definir y promover la defensa de un conjunto crítico que hace de Internet lo que es. Una Internet abierta, innovadora, basada en estándares técnicos comunes, un sistema de enrutamiento, identificadores únicos, es una red neutra para cualquier tecnología y aplicación. Y a partir de esa definición de esa comunidad, se definió el llamado Internet, que es un conjunto de herramientas para comunidad para que se pueda promover la defensa de ese conjunto de propiedades críticas, de valores y de analizar eventuales propuestas de legislaciones, de políticas públicas, de normas, de nuevas tecnologías que puedan de cierta manera afectar esas propiedades críticas. Y esto tuvo una versión final divulgada hace unos 2 meses. Y aquí en el capítulo brasilero de Internet Society nos comprometimos con este trabajo colaborativo de Internet Society para construir este conjunto de cuestiones críticas, y tal vez creo que fuimos pioneros en el momento en el que estaba definiéndose este tema de este proyecto estratégico de Internet Society. Buscamos FGV, el Centro de Estudios en Innovación, para proponerles una sociedad, para usar una pequeña semilla, un pequeño financiamiento de Internet Society Foundation, para usar esto como un aporte de recursos para que nosotros pudiéramos darle formato a este curso que terminó finalmente siendo hecho y que hoy está terminado con mucho éxito. Por un lado, usando el aporte de un financiamiento de Internet Society a través de este proyecto y de este toolkit para la evaluación, de este kit de evaluación de impacto de Internet sobre políticas públicas, y con un pequeño aporte de recursos de la Fundación de Internet Society, nosotros logramos llegar a este punto de tener una sociedad con una institución de renombre y en la cual tenemos toda la institución, toda la confianza en esta institución, de que tendría el interés y la competencia muy demostrada en todos estos meses de trabajo conjunto para poder llevar a buen puerto este curso. Reúne alumnos de todas las partes del país con una gran diversidad, lo que nos deja muy felices de ver personas que vienen de diferentes formaciones, diferentes sectores de la sociedad, participando del curso de una forma muy activa. Fue un placer acompañar todas estas clases y estos debates que tuvimos en estos meses. Entonces, más allá de la sociedad, con FGV, también quiero saludar y festejar la sociedad con la propia Internet Society. Va a ser un nuevo elogio a Diego Canavaro aquí y al equipo de Internet Networking, de todo el staff de Internet Society, que nos ayudaron a llevar a cabo esta sociedad y terminar este debate que hoy está siendo transmitido por todos los canales de Internet Society, por los canales para toda América Latina con traducción simultánea. Y es una gran satisfacción ver que el capítulo brasileño de Internet Society logró trabajar con Internet Society Internacional para ayudar a llevar a cabo este curso en sociedad con FGV, y en especial eso es lo que quiero
conmemorar aquí. Sabemos que estas iniciativas aquí en Brasil están teniendo una muy buena repercusión con Internet Society a nivel internacional y es un excelente ejemplo de un camino que se puede seguir de desarrollo de actividades en los diversos países de las distintas regiones como América Latina que están alineados con los proyectos estratégicos de Internet Society y también es una manera de que logremos ese compromiso, ese trabajo fuerte de articulación entre el capítulo brasilero, la Internet Society internacional y, en nuestro caso, la sociedad muy feliz y bienvenida con FGV. Entonces, quiero desearles a todos un excelente debate, buenas presentaciones. Muchas gracias a los panelistas que están aquí. Muchas gracias a Bruna por hacer la moderación. Vamos a aprovechar este debate todos y buen trabajo para todos. Me sigo contigo, Bruna. Gracias, Flavia, Flavio y Alexandre por las palabras de apertura. Esta noción de comunidad que lo queremos mostrarles en este evento también sobre la composición. Y hablando de cómo vamos a funcionar, tenemos una primera ronda donde voy a hacer la misma pregunta a todos los panelistas y una segunda ronda en donde vamos a hablar distintas cuestiones, no solo de la moderación, sino de la propia audiencia. Vamos a tener un debate dividido en dos partes. Vamos a ver con la primera ronda y mi pregunta para todos los panelistas es ¿cómo Internet está siendo como un gran facilitador que está siendo, perdonen el audio, no lo escucho bien, sobre el contenido de terceros. Mi pregunta para los panelistas es, ¿cómo ustedes ven la importancia de discutir y defender un sistema de comunidades o responsabilidades subsidiarias en Internet frente al desafío de la actualidad sobre este escalonamiento de discursos de odio online y algunos otros problemas de la red? Primero le voy a dar la palabra a Ana Paula y Camelo y Ana Paula Vialer y ahí seguimos con el debate. Bruna, muchas gracias por las palabras, muchas gracias por tu invitación y la oportunidad de participar de este debate sobre un tema que es tan actual, que es tan cuestionante y tan polémico, que nos cuestiona tanto y para el cual creo que es difícil tener realmente una solución, pero espero que luego de este debate podamos tener algún camino abierto, alguna claridad. Cuando recibí la invitación del tema del panel, me pareció muy interesante y la responsabilidad de intermediarios del pasado, presente y futuro, ese encare. Y fui a relevar, con ayuda de Eloísa que trabaja conmigo, fui a ver cuál era la historia del pasado, del presente, en términos de decisiones de tribunales superiores, y incluso me quedé sorprendida, porque logramos relevar más de 1.400 decisiones de tribunales superiores en menos de un 15% de ellas discuten la cuestión del artículo 19. Se habla de la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios, lo que me parece que muestra una primera cuestión que muchas veces venimos discutiendo como sobre los discursos de odio, la desinformación y este contexto todo que hemos vivido en los últimos 2 años y que hemos proyectado una problemática sobre el artículo 19 que tal vez no esté tan latente en las discusiones judiciales que están alrededor del propio artículo 19 del Marco Civil. Creo que logramos identificar lo que yo llamaría de 3 olas de interpretación. Está la realidad pre-Marco Civil, que es una realidad de una cierta inconsistencia y muchas veces, la mayoría de las veces, una visión de una responsabilidad objetiva de los proveedores de recibir notificaciones y hay que retirar determinado contenido independiente de un análisis efectivo
de la ilegalidad que se está discutiendo, y con esto hay una inseguridad jurídica tremenda desde el punto de vista del proveedor que está dispuesto realmente a estar presente legalmente en Brasil y atado a la legislación brasilera, y una línea tenue que ya estaba presente en aquella época, de la libertad de expresión versus la preocupación con la responsabilidad de retirarlo. El marco civil viene de una forma muy puntual, intentando resolver problemas, obviamente intentando no separar el hecho de tener contenidos, pero sí el hecho de crear análisis efectivos. Entonces, lo que yo creo no necesariamente está equivocado desde el punto de vista del Poder Judicial, con todo el sistema y la construcción. Entonces, el marco civil es un divisor de aguas muy importante en términos de el confort que tienen los proveedores para poder garantizar una libertad de expresión y una autonomía a las plataformas, y al mismo tiempo respetar los preceptos legales y el orden judicial. Y ahora comenzamos a mirar a ese ecosistema, y en el fondo, en el artículo 19, que no es la cuestión del artículo 19 per sí, sino el hecho de que la red esté siendo utilizada para fines ilícitos, para fines ofensivos, y aquí digo ofensivos, no solamente de la ley propiamente dicho, sino que pasamos a tener el problema de discutir que si las personas no están utilizando bien ese medio, entonces ahora vamos a transmitir esa responsabilidad, se la transmitimos al medio propiamente dicho, lo que se rompe el paradigma del artículo 19 y si me gusta la analogía con la legislación americana, porque es bien o mal, está todo muy inspirado en ella, pero de hecho es la estructura normativa que tenemos y que nos permite que Internet florezca ampliamente de la forma en que nosotros la tenemos hoy en día. Entonces, me preocupa un poco la cuestión de culpabilizar al medio por lo que nosotros humanos hacemos en ese medio. Y aquí no estoy diciendo que la cuestión de la desinformación no merezca una reflexión, de que no merezca una discusión sobre las formas de dirigir el problema. Creo que sí lo merece, que es necesario, pero la cuestión es que nosotros no necesitamos ir del 8 al 80. Nosotros venimos de una cultura, nosotros ya maduramos la cultura de que Internet, de que de hecho contiene una serie de ordenamientos que rigen las formas en la manera que las relaciones se tienen que dar. Y la cuestión de la desinformación no es completamente nueva en el ambiente digital, ya existe hace tiempo y que ahora está amplificada, y eso trae preocupaciones adicionales. Pero creo que un camino en este momento más equilibrado no es cambiar la balanza, pero sí mirar a los intermediarios. Lo que puede salir de ese ecosistema en términos de transparencia, de mecanismos que pueden ser discutidos y que van a funcionar para algunos tipos de plataformas y no para otros. Esto es otra de las preocupaciones que es importante ver, y con esto ya voy a cerrar mi conversación, que es la naturaleza del servicio, que no puedo mirar a una red social, de un servicio de mensajería, un servicio de correo electrónico, para que como si fuera la misma cosa. Entonces, por esa especificación y diferencias, es que cada modelo de negocio y cada servicio ofrecido, es muy difícil mirar para el artículo 19 y decir, no, vamos a cambiarlo
para eliminar ese problema de desinformación, de discurso de odio, etcétera. No voy a eliminar eso, lógicamente no voy a resolver el problema de la presencia de esos desafíos en línea y voy a crear descripciones para la innovación y la discusión de los modelos en línea. Entonces, esa discusión necesita ser reorientada para que podamos, de hecho, adoptar maneras sean más fáciles y menos amenazadoras la sociedad en términos de expresión y a las inversiones en términos de una responsabilización desenfrenada, por decirlo así. Bruna, muchas gracias por estos minutos iniciales. Muchas gracias. Realmente hablaste de puntos muy interesantes y fueron puntos que vimos en el marco de lo civil y lo jurídico en Estados Unidos también. Y yo realmente quería destacar ese punto final sobre la necesidad para que nosotros en la comunidad, reguladores y personas que han estudiado Internet, traten de entender mismo la naturaleza del servicio y las especificaciones de esa capa lógica para que el debate no sea solo reducido, digamos, en combatir plataformas y que en esa ansia de combatir plataformas y la forma en la cual damos con un discurso, terminamos reduciendo ese espacio para las otras herramientas y servicios que tú misma hablaste. Bueno, ahora Agustina, nuestro cuestionamiento es el mismo, cómo la importancia de defender este sistema y la responsabilidad subsidiaria en estos desafíos nuevos. Entonces, Agustina, 5 minutos para ti. Muchas gracias. Muy es un gusto enorme compartir la tarde con ustedes. Qué gran pregunta. Yo creo que esta es la pregunta que está marcando el quiebre de este momento. Atento los males, y le pongo comillas a males, que estamos viendo prosperar en Internet. Creo que hoy una de las grandes preguntas que mucha gente se está haciendo es si el modelo de inmunidad de los intermediarios es un modelo que debería ser reemplazado. Y el hecho de que en Brasil estén cuestionando este artículo del Marco Civil creo que muestra un poco hasta qué punto llegó ese quiebre. Brasil es el único país en la región que tiene esta regulación. Todo el resto de los países venimos tratando de adoptar un principio general sobre responsabilidad de intermediarios sin mucho éxito hace muchísimos años, en distintas olas regulatorias. Olas que al principio eran muy optimistas, que buscaban en Internet o querían ver en Internet la solución a muchísimos problemas, la solución a problemas de exclusión, la solución a problemas de pluralidad de voces, la solución a problemas sociales muy anclados, digamos, que vieron en Internet este medio y esta casi una solución mágica, como se planteaba Internet en un principio. Y de ese optimismo pasamos, creo que estamos en este momento justamente en el polo opuesto del péndulo. Estamos en el pesimismo como más bruto, digamos. De poner en Internet toda nuestra esperanza y nuestra fe para sociedades más inclusivas, más participativas, más democráticas, pues de repente hay una percepción de que Internet no solo no cumplió con esas expectativas de más democracia y más participación, sino que además se transformó en esta palabra que usan muchos de mis colegas y a mí me pone muy nerviosa, en la cloaca del mundo. No es poco frecuente, lamentablemente, escuchar que muchos de los problemas muy serios que tenemos a nivel social se lo carguen a Internet, en definitiva, ¿no? Este péndulo, primero le cargábamos las soluciones, ahora le cargamos el origen de muchos de los problemas de nuestra época moderna. Creo que
las dos épocas tienen un factor común y es una suerte de tecnosolucionismo. De la misma manera en que buscamos en Internet la solución a muchos, o veíamos en Internet la solución a muchos de los problemas, ahora vemos en Internet la causa de muchos de los problemas y entonces entendemos en muchos países, creo que se está entendiendo, la regulación de Internet como la solución a todos estos problemas. Entonces, lo que nosotros desde el CELE por lo menos vemos es que proliferan proyectos de ley y leyes que pretenden abordar problemas muy serios, como es la desinformación como fenómeno social y sus impactos en la democracia, en la gestión de pandemias, en la gestión de emergencias, a través de casi pura y exclusivamente la regulación de intermediarios. O sea, donde lo que estamos viendo es que la respuesta casi inmediata frente a estas problemáticas tan complejas suele ser, primero, ver la forma de regular al intermediario, que es básicamente el espejo donde estamos viendo estos problemas. Sumado a esto, creo que hay una falsa percepción de que Internet no está regulado y que la conducta en Internet no está regulada. Y digo que hay una falsa percepción porque desde el momento en el que reconocemos que en Internet están vigentes todos los mismos derechos que hay por fuera de Internet, pues el marco regulatorio que teníamos para el ejercicio de todos los demás derechos también lo tenemos en Internet. Y desde el momento en el que pensamos que tenemos una constitución y un montón de reglas que durante años desarrollamos para determinar cuál es la conducta adecuada y cuál es la conducta ilícita, pues esas reglas también están vigentes en Internet. Ahora, parece haber una percepción de que las reglas, Internet no está regulado, que las reglas no aplican. Y ahí, desde el Observatorio Legislativo, por ejemplo, que es un proyecto que tenemos en el CELE hace 3 o 4 años, vemos que hay un crecimiento exponencial de proyectos de ley que vienen a generar nuevas responsabilidades o para los individuos en Internet, por el solo hecho de que hacen su conducta en Internet, o para los intermediarios, generando regímenes difíciles de compensar. Me queda 1 minuto y está buenísimo porque ya estoy concluyendo. Yo creo que estamos en un momento que plantea una oportunidad y un desafío bastante grande, que es ver a Internet por lo que es, y no por lo que queremos que sea, y no por lo que nos gustaría que fuera. Internet es un medio y una plataforma, y si me preguntan a mí, es un medio y una plataforma para ejercer derechos. Y si lo entendemos de esa manera, para responder a tu pregunta mal y pronto, claro que amerita defender un régimen de responsabilidad de intermediarios que permita el ejercicio de esos derechos, porque un cambio en la responsabilidad de esos intermediarios implicaría modificar todos los incentivos que hay en el sistema para permitir ese ejercicio. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad y un desafío en este momento muy grande para promover en la región esta visión, de desempacarla, digamos, la palabra en inglés es unpack, limpiar y despejar las distintas cuestiones, limpiar el pesimismo que nos caracteriza y generar un principio general para estas plataformas como medio y como plataforma para el ejercicio de derechos, regular un principio general de responsabilidad que, salvo en Brasil, en ningún país hay, y ojalá logremos pronto un principio de inmunidad como principio general. Después charlamos las excepciones. Muito obrigada, Agostina. Acho que você traz pontos também
Muchas gracias. Me trajiste puntos muy interesantes. Realmente, esta visión de tecnosolucionismo ha sido un punto muy incidente en los debates. Creo que Brasil especialmente es un país en términos de regulación de Internet, tiene muchas influencias de los procesos que existieron en el mundo, entonces está aprobado en un contexto básico. Entonces, la ley de protección de datos también está en ese escenario con una respuesta al escándalo también. Y ahora, en el proyecto de ley, también tenemos en comentarios de Netflix, entonces mencionado también como algo que precisamos y que tal vez el proyecto, tenemos una respuesta para eso. Y hemos visto también mucho eso en el proceso también del propio observatorio del CEPI, y terminan a veces, como tú decís, pudiendo ser medio y exigiendo la libertad de los usuarios y crear más obligaciones para tener más plataformas de intermediarios. Entonces, son puntos muy relevantes que trajiste para nosotros. Ahora, antes de pasar a Paulo, que es una persona que tiene mucha experiencia y tiene debates también, y en este debate también, y Paulo, pasamos por momentos, ¿no, Paulo? Por momentos, ese tono y esa actitud en querer siempre regular nuevas actividades y traer nuevas ideas y capas de regulación para Internet. Entonces, para ti la misma pregunta, si podemos dar tus experiencias en este escenario, te vamos a agradecer mucho. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Quiero saludar y agradecer a toda la organización. Y queremos ver la oportunidad también de estar, bueno, tenemos la oportunidad de estar acá con nombres tan relevantes y tan importantes y conclusiones tan positivas. Entonces, como Bruna pudo decir, Bruna y amiga hace mucho tiempo, contó, y estamos viendo acá un debate que es un debate muy rico, un debate que viene con una posición que la verdad van creciendo, pero que todavía no tienen, está un poco extraño el audio, tiene una perspectiva de cómo nosotros llegamos a ese estado, que yo creo que por las conversaciones que tuvimos ahí, hubo muchos cuestionamientos de responsabilidad de Internet y de alguna forma proyectan una idea de marco civil que fue una copia de lo que nosotros tuvimos en la cuestión de las comunicaciones de Estados Unidos, así como de forma paralela y para aquellos que acompañaron un poco todo, cómo se reducía y cómo había una versión brasileña llegando para utilizar. Y viendo en las noticias de los diarios, y viendo cómo se hablaba de GPO, y cómo había algo en la ley que nuestra ley no hablaba. Entonces, en realidad es una proyección de que alguien que está hablando, y en vez de estudiar profundamente nuestra trayectoria para llegar a ese camino, se busca intentar encontrar un espejo para hacer el análisis. Y en Internet tenemos una trayectoria que viene en Brasil, una trayectoria legislativa muy punitiva, muy marcada por una naturaleza criminal. Desde 1991 tuvimos un proyecto de ley para establecer un tipo penal por el mal uso de la computadora y la tecnología.
y eso se va sumando a otros diversos proyectos a lo largo de la década de 90, hasta que en el 96 tenemos un proyecto de ley que reúne varios tipos, unos 25 tipos penales, tipificaciones penales y situaciones agravantes que, en fin, van a dar el origen al proyecto de 1999 y pasa los años 2000 prácticamente en toda una aprobación, hasta que conseguimos una fuerte movilización para tratar este proyecto de ley, para contar el proyecto de ley, y se aprueba junto con la ley Carolina. Y una de las previsiones de ese artículo era que las empresas que ofrecen servicios de conexión serían responsables por tener a alguien empleados para responder a las empresas si no se pudiera indicar en las empresas quién había cometido un delito. Y esto se llegó a aprobar en el proceso legislativo brasileño. No fue sancionado, no se sancionó en las dos cámaras, pero fue una propuesta que se llevó en serio, fue llevada a la mesa. Entonces estuvimos al borde de tener semanalmente a alguien de Google, de Facebook, de todas las redes, preso, detenido desde una perspectiva criminal. Desde la perspectiva civil y mirando a la garantía de derechos, claro que perdemos un poco, incluso con la índole de la sociedad que trabaja acá, pero es un valor desde el marco civil que logró asegurar un espacio dirigido a las personas que realmente cometen una ilegalidad. Y para finalizar esta primera participación, quiero hacer un ejercicio de reflexión. Vamos a imaginar que por un video publicado en YouTube, con comentarios en Orkut, imagínense que las empresas fueran castigadas y pagaran una multa. ¿Cuál sería la señal que la sociedad brasileña y el Poder Judicial le estaría dando a las personas, a los individuos? Las personas que se mantienen en las comunidades, estaríamos o dejándolas libres o sometiendo a todo el mundo a un régimen de violencia. Y sabemos que en esa perspectiva, personas menos protegidas ¿no serían justamente las que están más afectadas? ¿No tendríamos una prevalencia de opresión sobre justamente quien tiene menos voz? Y esas personas deliberadamente cometen crímenes, ¿no buscarían otros refugios para escapar a esa responsabilidad? Entonces, muchas gracias por este espacio. Estoy a disposición de las intervenciones. Solo me queda felicitar este momento de mirar esta situación y poder pensar, reflexionar con alguna experiencia. Claro que tenemos mucho por caminar, pero bueno, esta es mi contribución para hoy. Muchas gracias, Paulo. Creo que hablas un punto clave, que es no solo la prevalencia de opresión que las empresas pueden ofrecer a los usuarios de forma general, y cómo la línea es muy tenue entre regular una actividad que puede ser maliciosa y, de hecho, al final de cuentas, regular el final de los usuarios, una actividad banal. Muchas veces los usuarios ni siquiera logran entender que es una actividad maliciosa y que hay algo que está haciendo mal ahí. Entonces también esa narrativa estuvo puesta en el marco civil, que en un primer momento no sería ideal trabajar desde una perspectiva penal, desde el Internet, y mucho menos desde las herramientas, y que para Brasil sería mucho más interesante trabajar con una carta de derechos que estableciera reglas del juego para todos, para los proveedores, para la conexión, para las aplicaciones, para los usuarios, para el gobierno. Entonces, esa carta puede no haber sido completamente equilibrada entre estos actores, pero es una perspectiva interesante
hablando de Internet y de la necesidad de información también de los usuarios. Pero voy a darle la palabra ahora a Raúl. Raúl, bien queríamos tener tus puntos sobre esta cuestión que de los otros panelistas. Muchas gracias, yo agradezco, es un placer compartir esta charla con todos mis colegas tan prestigiosos. Voy a hablar en español para no complicar a los traductores. Esto, como me parece que los panelistas que hablaron antes de mí cubrieron muy bien toda esta temática. Vimos bueno, cómo realmente esta limitación de la responsabilidad de los intermediarios ha sido una de las razones del éxito de Internet, porque es lo que motivos da internet que permitiu inovar com dar renda solta à inovação, implementar novas ideias sem ser que se preocupar por responsabilidades que são difíceis de medir. Foi mencionado data privacy na sessão 230 como exemplo de legislação y o marco. Creo que también si bien no es una legislación, me parece que también es un ejemplo interesante para mencionar la declaración de principios de la reunión de Net Mundial que se hizo en 2014 en Brasil, donde justamente esta parte de principios, la discusión fue liderada por mi amigo Demi Getchko, una personalidad de la Internet brasilera, y el texto también es muy balanceado. Es interesante destacar que era una reunión donde había representantes de gobiernos de muy distintas características y había también representantes de todos los actores de la sociedad. Y ahí también se logró un texto que me parece que está muy balanceado y si bien puede no ser perfecto para muchos de nosotros, sienta buenas bases. El tema de liability, o sea, de responsabilidad de intermediarios, es un tema transversal a muchos otros temas. Vemos hoy que a través de muchas políticas sectoriales, a veces aparece el tema de responsabilidad de intermediarios y muchas veces aparece para resolver problemas que los legisladores o los gobiernos no saben cómo resolver. Me gustó mucho lo que decía Agustina en el sentido de que a veces vemos proyectos de políticas que intentan resolver problemas sociales muy serios, muy grandes, y que en la primera solución que se les ocurre a los legisladores a veces es simplemente hacer responsable del problema a alguien, sin medir cuáles son las consecuencias. Hay una creencia de que una creencia muy ingenua, muy naif, de que se puede resolver todos los problemas con una regulación o con una ley, lo cual es un concepto del pasado, un concepto que viene de un mundo mucho menos interconectado, donde las regulaciones locales y las leyes locales tenían mucho más efecto. Hoy vemos que los problemas son más difíciles de resolver porque vivimos en un mundo más complejo, lo cual no necesariamente es mejor o peor, es un mundo diferente. Entonces, tratar de utilizar herramientas legislativas o regulatorias del siglo pasado para resolver problemas del futuro es la peor idea que podemos tener. Creo que es un cambio cultural muy grande por el que tienen que transitar los desarrolladores de políticas, los políticos, los legisladores, porque de alguna manera debemos reconocer que el poder de regulación de los países es menor, el poder de regulación de los gobiernos es menor. Antes tenían los gobiernos, se desarrollaban con la idea de que podían controlar todo y hoy se dan cuenta de que hay muchas cosas que no pueden controlar y que se necesita más cooperación como alternativa a ese control. Y esto de la cooperación no solamente algo que digo, bueno, para muchos de nosotros es un ideal porque venimos de la cultura de Internet donde la colaboración y la cooperación está en nuestros genes. Pero también lo tenemos que ver como un factor de eficiencia económica. Desarrollar políticas públicas es muy caro. A veces uno piensa que hacer una política es gratis, porque bueno, no sé, es simplemente discutir y hacer algo.
Bueno, se dedican muchos esfuerzos en tiempo, en especialistas, en tiempo nuestro que participamos de los debates, en tiempo de los legisladores, meses de trabajo, a veces años, para aprobar una política. Y luego todo el esfuerzo de la implementación, que también requiere desde capacitar gente hasta a veces cambiar sistemas informáticos, crear nuevas dependencias, es muy caro. Y lo que estamos viendo es que se aprueban políticas en la región, pero también en otras partes del mundo, que luego no son implementables. Porque luego se ve que las consecuencias son tan grandes, que las consecuencias no deseadas de esas regulaciones son tan grandes, que es imposible implementarlas. Entonces, dedicamos el recurso más valioso que tenemos, que es nuestra energía, en una región en desarrollo, el recurso más valioso que tenemos es nuestra energía, y lo desperdiciamos. Y es donde tenemos que ser más eficientes, y la única manera de ser eficientes es no tratar de inventar la rueda de nuevo todos los días. Tenemos que trabajar de manera coordinada y buscar marcos políticos generales para la región, al menos, ¿no? En este tema, por ejemplo. Entonces vemos proyectos de ley que atacan un tema de turismo, o un tema de protección al consumidor, o un tema de desinformación, pero siempre aparece el tema de la responsabilidad del intermediario. Y a veces incluso estas políticas sectoriales, porque, ojo, vuelvo al tema, no es solamente un tema de libertad de expresión y eso que son lo más visible. A veces queremos ser responsables a las plataformas sobre la calidad de un producto que se negocia entre otras dos personas o dos entidades, ¿no? Entonces, y eso hace de que la innovación sea más difícil, de que el innovador tenga más miedo, porque no puede medir cuáles son todas las responsabilidades que tiene que asumir, ¿no? Y es una desmotivación. Entonces son leyes que terminan teniendo un efecto nocivo en algo que para nosotros es vital, que tenemos que ser una región que apueste a la innovación, a la transformación digital, a transformar la manera en que hacemos las cosas, porque es la única manera en que podemos mejorar en nuestra inserción global, ¿no? Hace falta, como decía, legislaciones que protejan el marco general y acuerdos políticos de principios a nivel regional que marquen eso. Estoy de acuerdo con lo que decía Agustina. Primero veamos la inmunidad y luego vemos las excepciones, porque está bien que haya excepciones, y las hay en los ejemplos que hemos mencionado, pero las excepciones tienen que ser conocidas, porque es la única manera en que yo puedo saber cuáles son las responsabilidades de las que me hago cargo, cuáles son los efectos que puede tener mi negocio o mi actividad social o el tipo de plataforma que tenga. Un tema importante aquí con esto termino, es la falta de conocimiento técnico básico sobre el funcionamiento de Internet. Y en esto, bueno, muchos de nosotros dedicamos muchas energías durante muchos años y tenemos que seguir haciéndolo, porque a veces las legislaciones se aprueban o se promueven de buena fe, con buenas intenciones, pero la falta de entendimiento, ¿no? Podría poner algunos ejemplos, pero nos llevaría más tiempo. Hay algunos ejemplos muy recientes en la región que son muy buenos, porque ¿qué pasa? Cuando uno quiere hacer responsable a los intermediarios, también inventa cuáles son las penalidades. Y las penalidades puede ser bloquear un sitio en Internet, pero a veces el sitio que queremos bloquear es una plataforma. Y si bloqueamos una plataforma, le hacemos daño a millones de personas. Terminamos dañando a individuos, comercios, pequeñas y grandes empresas, a la sociedad en general, incluso muchas veces a los propios gobiernos. Entonces me parece que tenemos que seguir trabajando en esto de informar las discusiones políticas, que las discusiones políticas sean más informadas y que las decisiones se tomen sobre conocimientos y evidencia más fuerte. Y con mucha colaboración, como decía, tanto a nivel nacional como regional. Muchas gracias. Muito obrigada também, Raul, pelos seus pontos. Eu acho que todos Muchas vocês gracias por tus puntos. Todos hablaron cosas convenientes en relación a esa necesidad de comprender mejor cómo funciona Internet y también hacer ese trabajo de cuáles son los lineamientos y las capacitaciones de más actores para poder hablar sobre esa herramienta que es tan importante, que es una herramienta también de derechos, como dijo Agustina, y Raúl también dijo un punto que es clave,
y con el trabajo de Diego, que es trabajar en colaboración alrededor de esa herramienta, que estamos hablando de una herramienta con potencial muy importante, que regulaciones, aunque sean puntuales o específicas por países que no tengan una comprensión completa del funcionamiento de la red, representan o pueden afectar el funcionamiento de forma seria. Entonces, bloqueando Internet o productos y servicios online. Entonces, ahora Diego va a hablar 5 minutitos para que también pueda dar sus puntos de vista de Internet Society, también cuestiones sobre nuestra pregunta inicial. Muchas gracias, Bruna. Como tengo poco tiempo, quiero agradecerles todo el cariño que recibieron también, y después hablamos de eso. Dizer que é uma honra para mim estar nesse painel com as pessoas que também... Quería decirles que es un honor estar en este panel con las personas que me precedieron. Lo bueno y lo malo de ser la última persona es que muchas cosas ya se dijeron, y entonces yo voy a tomar el papel de a veces hablar como académico y a veces como en mi capacidad como ciudadano brasilero, latinoamericano, a veces como representante de Internet Society, y ver que ve el desarrollo en estos últimos años. Y quería responder esta provocación con otra provocación que me parece que afecta a varios, por lo menos en dos polos opuestos, que Raúl y Agustina trajeron esta expresión de ser del mundo. Y pensando en esto, ¿qué partes de esta Internet global tan grande, tan vasta, que ni siquiera pueden ver, son efectivamente la cloaca de este mundo digital? Y creo que esto está directamente relacionado con lo que trajo al final Raúl, al final de sus dichos, la complejidad técnica que está construida Internet, construida aquí como una herramienta que permite que nosotros construyamos un montón de cosas. Entonces voy a dar solo 3 o 4 datos para que podamos entender de lo que estamos hablando y del tema en el que estamos metidos al pensar políticas públicas de regulación en este campo. Internet tiene más de 70.000 sistemas autónomos, más de 70.000 redes. Esos sistemas autónomos están conversando entre sí, utilizando más de 800.000 rutas en las que pueden transitar los paquetes de datos. Y esto no tiene una relación con el espacio geográfico, como estábamos acostumbrados a otros campos de las telecomunicaciones internacionales. Tiene miles de millones de usuarios corporativos, de usuarios en el planeta. Y son estos usuarios corporativos y también los usuarios individuales los que utilizan Internet para ofrecer servicios, productos o a otras personas, ¿verdad? Y entonces yo creo que el gran desafío de este panel, y si pudiera pedir a toda la audiencia que se fuera de aquí con una única cosa en la cabeza, sería la importancia de que nosotros entendamos y que tratemos con mucha seriedad cuál es el alcance semántico de la expresión intermediario, la palabra o la expresión intermediario, en un sistema tan complejo como este. Porque creo que realmente lo que ha sucedido en todo el debate sobre inmunidad, exoneración total, exoneración parcial total, y ahí me gusta mucho la idea de pasado, presente, futuro, porque creo que todos aquí hablamos del pasado, y si yo pudiera sintetizar el presente, yo diría que estamos viendo una cacofonía, vivimos en una confusión de conceptos sobre lo que es responsabilidad del contenido o por el acto de terceros. ¿Cuál es la responsabilidad por el acto propio de un proveedor de servicios o aplicaciones en este ecosistema complejo? ¿Qué es efectiva realmente toda esta dinámica
de mirar al intermediario de la capa de infraestructura, de la capa de servicios, directa o indirectamente asociados. Creo que Agustina trajo el ejemplo de que es mirar, es mágico mirar al intermediario, bloquear, nosotros bloqueamos el acceso de personas a cosas, el intermediario hace bloqueos de cosas que queremos que miren o no miren, miramos al intermediario por el hecho de que se filtren datos de la vida privada. Y el principio fundamental estructural de Internet es una red que manda paquetes de un lado al otro, en donde la inteligencia está en las puntas. Y que nosotros nos enfoquemos de forma diferenciada en los intermediarios que ofrecen infraestructura y en los intermediarios que ofrecen servicios, aplicaciones que usan esa infraestructura, creo que es el gran desafío del futuro de las políticas públicas y del diálogo que necesitamos tener. Bajo pena de repetir el pasado que nos trajo Paulo, de ver en el lugar errado, de no lograr resolver los problemas sociales que estamos teniendo, y al contrario, generar una serie de problemas que traen problemas en el ejercicio y en la promoción de los derechos fundamentales de las personas, problemas a la economía digital, del gobierno digital, y al funcionamiento de una vida mediada por todas las tecnologías que pueden ser construidas a partir de Internet. Y quería terminar diciendo lo siguiente: no es un tema nuevo, y aquí tenemos dentro de este grupo de personas relacionadas que están mirando esto hace años. Creo que el trabajo del observatorio de Celia es muy importante, con el del Centro de Internet Sociedad de la Universidad de Stanford, para poder entender a dónde están yendo las cosas, hacia dónde están caminando. Pero tengo que hablar de Internet Society, del decálogo, y el reciente trabajo de los compañeros del Observacom sobre específicamente de las grandes plataformas de Internet que da un ánimo nuevo a las discusiones enfocadas en una determinada categoría de intermediarios. Y también no puedo olvidar de mencionar sobre un trabajo que hizo Bruna, entrevistando a personas fuera del ecosistema tradicional del debate, mostrando específicamente los trazos distintivos del marco civil. Y en este asunto los invito a ver el excelente trabajo que varios de los miembros del Internet Society nos ayudaron a hacer este trabajo, relevando reglas que se aplican en sus países. Y ese está en nuestro sitio, este informe está disponible en nuestro sitio, y creo que es sobre el pesimismo que trajo Agustina a nuestra discusión. Yo veo con cierto optimismo que hay muchas personas que quieren discutir este tema con mucha seriedad, y está la mitad del vaso vacío y la mitad del vaso lleno. Y creo que este capítulo hecho por la FGB es para seguir adelante con calidad, rigor, respeto y responsabilidad sobre los usuarios individuales, atendiendo todo el potencial de desarrollo socioeconómico que Internet, como la red de las redes, permite que nosotros tengamos. Muchas gracias, Diego, y gracias incluso por mencionar mi estudio. Gracias por... creo que lo que dijiste vale por rescatar lo que dijiste, entender la red como esta gran cosa compleja que no se resume solo a una capa lógica, que no se resume apenas a unas plataformas de redes sociales. Cuando escuchamos de Internet y regulación de Internet, no hablamos solo de WhatsApp o de Facebook, a pesar de que muchos realizadores lo entiendan de esa manera, pero incluso para lograr discutir reglamentaciones exclusivas de plataformas, es importante entender el alcance de las regulaciones y el alcance de lo que se está poniendo en el texto de la ley. El marco civil, con mucha suerte,
es una iniciativa positiva de reglamentación de la red, pero sabemos que es todas las cosas malas que tuvimos que controlar en el debate de la ley, y también sabemos, como escuchamos en muchos paneles y muchas discusiones esta semana, que hay pésimas ideas legislativas, viajan de la noche a la mañana entre muchos países. Las fake news se reproducían entre todos lados y los sistemas de promoción surgían y sin entender también las especificidades. Llegamos a un punto un poco más dinámico. Pido que todos los que están asistiendo, en caso de que quieran plantearle preguntas a nuestros panelistas, que pongan en el chat, que todos me lo van a mandar para mí. Y también había preguntas que yo tenía para los panelistas. Ana, una pregunta que te daría es que, con relación al marco civil, a pesar de tenerlo como una ley bastante celebrada en la comunidad internacional brasilera, internacional y brasilera, por ese abordaje basado en derechos humanos y en la garantía de seguridad jurídica para el desarrollo de actores y de la Internet en Brasil, es una ley que está siendo cuestionada judicialmente en Brasil, específicamente el modelo de responsabilidad del artículo 19. Entonces, creo que, en tu opinión, quería saber sobre la aplicación de la ley, sobre lo que, si tú podrías decirnos cuáles son algunos desafíos clave en la implementación del marco civil que vimos o que estamos viendo en el escenario brasilero, y si fuera posible mencionar algunos, la implementación de de algunos desafíos futuros sobre la implementación de la ley, y te lo agradecería. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Me voy a valer un poco en algunas consideraciones que fueron hechas por todos los participantes de la primera ronda. Las leyes son siempre cuestionadas. Me parece que el hecho de que el marco civil sea un objeto de cuestionamientos y específicamente del artículo 19, que eso necesariamente signifique que no sea bueno o que deba ser revisado. Realmente quedé sorprendida con este relevamiento, con el porcentaje de decisiones judiciales que de hecho discutieron el artículo 19. Pensé que iba a ser un número mucho mayor y número de menos de un 14%. Entonces, esto por sí solo ya es un indicador de que la problematización es normal y tal vez no esté tan fuera de la curva y que invite a la revisión del marco civil propiamente dicho. Me parece que existe una confusión muy grande en términos de las discusiones existentes hoy alrededor del artículo 19, que es, de cierta manera, es el camino más fácil. Estoy insatisfecha con el contenido que se puso. Voy atrás de la plataforma, voy contra la plataforma porque tiene una dirección y es más fácil ir contra la plataforma y buscar, porque la gran mayoría de las veces el pedido no es exclusivamente de retirar, de remover el contenido. Está el pedido de sacar el contenido, y muchas veces el gran problema está aquí, viene el pedido del daño asociado a ese contenido, y a partir del momento en que yo tengo el pedido del daño asociado al contenido de un tercero, yo empiezo a mirar a la plataforma como una entidad que debería tener un cierto grado de control editorial para filtrar aquello que se postea o no se postea. Y me gustó mucho la forma en que Raúl planteó esa cuestión, y suelo decir que nuestra tendencia humana de querer regular de acuerdo a las premisas que nosotros ya conocemos, regular el futuro mirando el espejo retrovisor, y creo
que no debemos desconsiderar el aprendizaje, los pasos que ya dimos hasta ahora, pero también debemos tomar mucho cuidado, tener mucho cuidado de no querer aplicar las reglas del pasado para la tecnología y realidad del futuro, que muchas veces son completamente disruptivas, y no puedo hacer eso. Entonces, en una discusión específica de la desinformación hoy en día, en la mesa tenemos una discusión que vamos a mirar la forma en que nosotros tratamos a los medios tradicionales que producía el contenido, lo divulgaba y de cierta manera controlaba la narrativa y decir, esta plataforma también está divulgando contenido, yo debo hacer ese contenido, de esa reglamentación, de esa forma de ver la actividad, y creo que ese es nuestro gran desafío en el futuro, lograr entender cómo logramos conseguir guías sin que esas guías partan de la premisa de que exista, de hecho, un control sobre ese contenido, que la plataforma, que yo considere a la plataforma como un medio y que yo empiece a ver a la plataforma como productora de ese contenido, y que yo desconsidere todos los beneficios que una plataforma con una pluralidad en la producción realmente nos puede traer, como ese es el gran desafío. Y de modo general, cuando nosotros hablamos de tecnología, y eso es válido para la discusión de responsabilidad, para la discusión de protección de datos y de discusión de inteligencia artificial, siempre hay una palabra muy recurrente que es la accountability. Yo necesito tener las empresas teniendo una postura de responsabilidad. Y no estoy hablando de responsabilidad civil, estoy hablando de responsabilidad, que una empresa logre construir mecanismos internos para controlar la forma de operación y hacer justicia a que de hecho el ciudadano use esa plataforma como algo coherente, constructivo y algo positivo. Entonces el desafío creo que es mucho más en el sentido de crear mecanismos, incentivar ese accountability, porque por el medio, la vía legal, nunca vamos a lograr, de hecho, controlar la tecnología, y creo que Raúl también citó a DM, que en el momento en que se establece una restricción legal a la tecnología, se crearon 10 o 20 caminos para dar vuelta en aquella restricción legal, y creo que ese no es el camino. El camino, de hecho, es mirar la tecnología como empoderadora y no como una amenaza de la forma en que se está planteando. Y quería finalizar diciendo que, Bruno, tú habías usado esta palabra y yo me quedé preguntando el tema de la inmunidad. No creo que estemos hablando, creo que cuando hablamos del tema de la responsabilidad de los intermediarios, no hablamos de inmunidad, hablamos de una responsabilidad limitada a una determinada actuación, que no es la producción de contenido. Pero no creo que es inmunidad, creo que es exención de responsabilidad, pero no inmunidad, porque eso pasa un mensaje de lavarse las manos, que es justamente lo que no queremos defender en este contexto. Muchas gracias. Perfecto, Ana, muchas gracias por las aclaraciones. En la línea de aproximación sobre lo que estuvo, de la línea americana que fue discutido en este debate. Responsabilidades que hablamos en la capa de conexión, el debate que para la capa de aplicaciones que hemos hablado acá, se coloca de una manera subsidiaria. Entonces existiría el caso de la plataforma que respondiera, pero en actuar en relación a este contenido que estamos hablando acá. Entonces, muchas gracias. Bueno, voy a hacer también una pregunta para Agustina,
también viendo la experiencia de Excel, que yo soy mucho fan de eso, a ver si podemos hacer un trabajo de observación, de acompañar y ver también de jurisprudencia alrededor del mundo, que es muy relevante especialmente para este debate, y que también cuando hablamos de los viajes para refrescar un poco todo lo que es ideas. Cuando estamos hablando de esa perspectiva interna internacional, el debate no solo se coloca en el marco civil y en el CDA. Estamos también leyes como propiamente la ley francesa, por ejemplo, que son bastante influentes y hoy en día fueron hasta más predominantes en las normas regulatorias que el propio CDA. Entonces, la pregunta para ti es si tú podés también dar las perspectivas del observatorio y cuáles son las normas y regulatorias de responsabilidad de intermediarios que ustedes tienen por el mundo y cómo están evolucionando en esa tendencia de responsabilización o excepciones, digamos. Gracias, Bruna, por la pregunta. Una pregunta en la que podemos estar 3 días conversando sobre cuáles son los modelos regulatorios que hay alrededor del mundo. Yo creo que, como bien vos decís, en un primer momento fue la CDA 230 la que tuvo más impacto en nuestra región. En este momento, y hace ya varios años, son las leyes europeas, o la regulación, no voy a hablar de leyes, voy a hablar de regulación. La propuesta regulatoria europea es la que viene pisando más fuerte, y creo que viene pisando más fuerte por un montón de motivos. Uno, porque tiene múltiples abordajes y no uno solo. Los europeos están proponiendo distintos niveles de regulación, están presionando para que las empresas se autorregulen, por un lado, y esa autorregulación entra e impacta directamente, casi a nivel global, a través de términos y condiciones de servicio y reglas comunitarias. Entonces, ya de alguna manera muchas de esas regulaciones entró en nuestra cultura, si se quiere, al incorporarse a nuestro uso diario de algunas plataformas. Por otro lado, porque claramente el régimen estadounidense es muy distinto al latinoamericano y muy distinto al europeo. Entonces, atento que el régimen estadounidense de primera enmienda no les permite regular nada, de nada, por mucho que nuestro sistema de libertad de expresión se parezca más al estadounidense que al europeo, nuestra concepción de privacidad es mucho más parecida a la europea que a la estadounidense, y nosotros sí podemos regular eso. Y nuestra perspectiva, nuestra mirada sobre el rol del Estado como garantor de derechos también es distinta. Yo ahí, un poco diciendo con lo que decía Raúl y un poco con lo que decía Ana Paula recién, a mí me parece que el rol del Estado en nuestra sociedad es un rol muy importante. Nosotros tenemos un rol de Estado garante. Nosotros hemos hecho, tanto en el sistema interamericano como en el sistema europeo, hemos hecho mucho énfasis en las obligaciones positivas del Estado para generar las condiciones para el ejercicio pleno de derechos humanos. Y eso implica necesariamente regulación. La pregunta es, ¿qué regulación? ¿Qué vamos a regular y cómo lo vamos a regular? Pero yo no creo que estemos hablando de estados con menos poder. Creo que están queriendo ejercer el poder sobre el lado equivocado de la cuestión. Me parece que si uno mira temas de discurso de odio, de noticias falsas, que es lo que más uno ve regulado a nivel mundial, en muchos casos eso tiene características muy propias de cada una de las sociedades. La sociedad francesa tiene ciertas características, la alemana tiene otras, la NetzDG tiene un motivo de ser y tiene garantías determinadas que están construidas en esa legislación. Lo mismo la ley Avia en Francia, lo mismo está pensando la DSA nueva que está pensando Europa. Yo creo que uno de los problemas más serios que tenemos en América Latina, mirando desde el observatorio legislativo de las propuestas que uno ve, es que hay en muchos casos una importación de normas muy lineal,
sin mucho debate, sin mucha adecuación a nuestra estructura jurídica y a nuestras problemáticas. Nosotros no tenemos problemáticas no tenemos las mismas problemáticas en materia de terrorismo y radicalización, por ejemplo. Ni tenemos las mismas problemáticas en materia de discriminación. Nuestras discriminaciones son distintas, son otras. Entonces hay que pensar nuestra regulación mirando nuestra sociedad y dialogando con nuestra sociedad. Un último punto antes de cerrar, que ya tengo el cartel de 1 minuto. Creo que una tendencia a nivel global que se empieza a dar con la DSA europea es la regulación de transparencia y proceso, que recién empieza el diálogo para no enfocarse en el contenido y empezar a enfocarse en transparencia y proceso, que es un poco la propuesta que traía Observacom en nuestra región. Creo que es una propuesta bien interesante para mirar. Creo de todas maneras que hay mucho para afinar en esos conceptos antes de poder proponer regulación, por lo menos desde el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Creo que todavía hay muchas preguntas para responder antes de ir a golpear la puerta del legislativo y decir, esto hay que aprobar. Eso, gracias. Muito obrigada, Agustina. Enfim, Muchas gracias, Agustina. Puntos también que insistimos sacarlo del debate y específicamente en esa importación de modelos regulatorios y de leyes, que el proceso y de las leyes de protección de datos por el mundo es un proceso que está que está importando modelos regulatorios sin esos problemas y sin entender el modelo de Estado, las instituciones, para que la sociedad realmente funcione. La sociedad es un punto muy latente para seguir discutiendo. Bueno, voy a hacer una pregunta para Paulo. Paulo, una pregunta para la audiencia. ¿Qué hace que coloca, si pueden hablar un poco más sobre cuáles excepciones son aceptadas y si ves algún escenario que justificaría alguna responsabilidad intermediaria? De la capa de servicios, por ejemplo, la difusión de redes que no siguen algunos preceptos de Internet descentralizada y abierta. Entonces, es básicamente un cuestionamiento sobre excepciones y en qué momento vas a responsabilizar y cuáles son los actores. 5 minutitos. Es un exceso de ego, Canavarro. Porque su pregunta, voy a pedir permiso para comenzar. Sobre lo primero que habías dicho, justamente el hecho de que quien está en la infraestructura va a ser merecedor de una excepción importante, porque quien está lidiando con Internet. Cuando hablamos de servicios de telefonía, por ejemplo, está lidiando también con otros datos que también no son paquetes de también los antiguos puntos de intercambio IXP, pero, en fin, el artículo, el 18 del Código de Internet, también respondido sobre no solo el artículo 19, pero también el artículo 18, y hay un paréntesis de que las decisiones judiciales fueron muy cuestionadas y fueron muy ruidosas, pero creo que el artículo 18 sobre el marco civil de Internet traduce esa excepción que creo que es muy importante, que es no responsabilizar a quien está proveyendo la conexión, que va a establecer un límite absoluto, diciendo que el que sirve como esa primera capa para usar las redes de Internet
quien permite la estructura de la red no debe estar forzado a realizar una excepción de paquetes que podría ir en cuestiones de ilegalidad, sino en todas las cuestiones, sino que alteraría el funcionamiento normal de Internet, porque tentativas de ruteo y enrutamiento y paquetes, entonces sería ineficiente, y lo que se pretende, lo que se pretende, y para ser bien sintético, sería importante que los que proveen sistemas y servicios de conexión, otras excepciones, para decir que no es un tema simple, sino que debemos de saber quién debe y quién no debe ser responsabilizado en cada momento. Y una cuestión que es muy sensible y que no tengo una respuesta tan clara es si debe haber alguna responsabilidad y cuál es el grado de responsabilidad cuando tenemos, por ejemplo, una red social que permite la difusión de un contenido a través de un pago para que ese contenido sea difundido. Entonces ahí estamos en otro extremo. Estamos en una frontera, en el borde de lo que es más difícil responder. Y son muchas, innumerables las situaciones con estos dos parámetros en los que podemos ver que hay distintos momentos en los que es más fácil distinguir, pero hay algunos aspectos, algunas situaciones que de hecho vamos a vivir una dificultad en la definición de hasta dónde el intermediario, el proveedor de servicios debe responder. Perdón, se quedó sin audio. Muchas gracias, Paulo. Creo que el punto que traes sobre la noción de no responsabilizar los canales es un punto que no debe estar en el decálogo, en el 12GI, que es uno de los textos guías del marco civil, y que es un principio que inevitablemente debemos recordar a algunos actores a lo largo de las discusiones de Internet. También, bueno, tengo una cuestión similar, pero vi que alguien en la audiencia también, se lo voy a dar a Raúl, a preguntar a Raúl, sobre este debate, sobre la cuestión semántica de la palabra intermediario. Si Raúl, si tú ves que todavía es posible llamar a las plataformas como Twitter, Facebook, llamarlos de intermediarios, y en qué más podemos evolucionar sobre la taxonomía en esta discusión. Bueno, no es una pregunta fácil. Yo creo que no es una pregunta fácil. Las palabras que utilicemos, sino qué valor le damos. He visto en otros países discusiones muy profundas sobre si una plataforma es intermediaria o no, y qué significa, y qué intermedia. Cuando uno mira las definiciones de las lenguas nuestras, supongo que el portugués en eso debe ser muy parecido al español. Intermediario es cualquiera que está en el medio de algo. Entonces, no implica que haya una transacción o algo. Entonces, bueno, en realidad sí son intermediarios las plataformas. Ahora, ¿intermediarios de qué? O sea, entonces, acá el punto es... solamente ofrezco una plataforma para que usuarios se conecten, compartan contenidos o hagan transacciones, hagan negocios entre ellos o algo, o estoy haciendo más. Hay distintos tipos de empresas, y distintos tipos de empresas es razonable que tengan distintos tipos de responsabilidades de acuerdo a los servicios que dan. Pero cuando hablamos en términos generales de responsabilidad de intermediarios, me parece que los principios aplican a todos. Creo que yo había utilizado también la palabra inmunidad. Me parece que la precisión que hizo Ana Paula es buena. Uno no espera que haya una inmunidad en el sentido de vale todo y puedo hacer lo que quiero. No, tanto Agustina lo había mencionado como yo también, que es razonable que haya limitaciones, que haya, o sea, en definitiva, creo que fue un problema más del lenguaje que utilizamos, pero no del concepto. Creo que estamos de acuerdo en que está bien que haya
que haya responsabilidades para quienes tienen distintas funciones en el ecosistema, ¿no? Claro, esas responsabilidades también tienen que ser razonables y tienen que dar certezas, ¿no? Tienen que dar certezas, tienen que ser conocidas, tienen que dar certezas, tienen que ser asociadas, tienen que ser alineadas al respeto de los derechos que hemos mencionado, y tienen que ser razonables y proporcionadas. No es lo mismo cuando se produce una falta de alguien que pone una canción que está protegida por un derecho intelectual a un gran movimiento que llama a la violencia o que promueve el terrorismo. Son cosas diferentes que tienen que estar razonablemente manejadas de maneras distintas. Yo creo que había quedado algo flotando en la discusión anterior, y a mí me gustaría ser preciso con alguna cosa. Yo creo que sí sería útil que haya legislación que limite esta responsabilidad de intermediarios. No estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo con Agustina cuando ella dice que ella pensó que estábamos en desacuerdo. A mí me parece que no. Yo entiendo lo del Estado, el rol del Estado garante, y me parece razonable el approach, el enfoque que tenemos en América Latina, es algo con lo que me siento identificado. Lo que sí creo es, y ahí sí creo que hay un punto de desacuerdo, yo sí creo que hay un poder decreciente de regulación cuando hablamos de la regulación en soledad. O sea, lo que decrece es la capacidad de un gobierno aisladamente tratar de resolver lo que ellos piensan que es un problema, resolver con una regulación local un problema que es transfronterizo. Digo, nos dimos cuenta, yo estaba en Chile el día que un juez en Brasil determinó que había que bloquear WhatsApp, y yo me quedé sin WhatsApp, y yo estaba en Chile, estaba en Santiago de Chile. O sea, los efectos son efectos transfronterizos. Cada ley, muchas de estas leyes, cuando vemos, tienen problemas de jurisdicciones, y por eso hay tanto trabajo en la discusión de temas de jurisdicciones. Y yo creo que a los gobiernos les cuesta entender que tienen que buscar más colaboración y acuerdos internacionales y con otros actores, más que simplemente mandar la ley al Parlamento, que en eso creo que también estoy muy de acuerdo, Agustina, lo que tú dijiste al final. Ahora, creo también que hay que mirar todas las fuentes, no solo a Europa. Tenemos distintos objetivos. El objetivo de Europa es claro. Ellos han descubierto el poder que tiene Europa en cuanto a la regulación transfronteriza, volviendo al uso de esta palabra, por la particularidad que tiene Europa de las formalidades de la asociación formal de muchos países, más acuerdos también muy, muy profundos con el resto de los países, con muchos de los otros países europeos. Entonces, legislaciones que se aprueban en Europa tienen un impacto regional grande, y además eso les permite también imponer legislación en el resto del mundo. Ellos, es como si dijéramos, vieron la regulación como un core business, y para nosotros la regulación es solamente una herramienta para garantizar derechos, pero también nuestros principales objetivos están más asociados al desarrollo que al encontrar la regulación como una función, como un objetivo en sí mismo. Entonces me parece que hay que aprender de todo lo que hay disponible. Europa, por supuesto, tiene muchos buenos ejemplos y son importantes, pero no son los únicos. Y en la región no podemos discutir 30 legislaciones diferentes. Sería una locura. Entonces es importante que utilicemos los mecanismos regionales, los multi-stakeholder y los intergubernamentales también, para acordar principios, aunque sea. Porque si acordamos principios, luego será mucho más fácil discutir y participar de las discusiones de políticas locales haciendo referencia a esos principios acordados. Será mucho más fácil el trabajo de todos nosotros. Entonces tenemos que pujar. Los mecanismos estos mucha gente ha ido abandonando estos mecanismos regionales porque no los ven muy eficientes, por la falta de contenidos. Yo creo que hay que volver y que hay que trabajar y hay que ser exigente y hay que exigir resultados. Porque no podemos darnos el lujo de desperdiciar esas herramientas que tenemos, ¿no? A nivel de legislaciones locales, la colaboración es una solución importante. No es solo regulación o autorregulación. Hay un espacio de colaboración, ya lo dijeron varios colegas, que me parece importante, y en esa colaboración hay mucho más oportunidades de accountability, como decía
Ana Paula antes. Nada más. Muchas gracias por la oportunidad. Muito obrigada, Raul. Muchas gracias, Raúl. Sé que Diego quería también responder esa pregunta. Diego, también voy a agregar a esa pregunta que en su perspectiva, esa necesidad de la parte de los reguladores y de los actores, entender mejor los propios actores intermediarios y las especificaciones entre ellos también, Diego. Muchas gracias, Bruna. Y yo pedí para responder esa pregunta porque como yo traje esa carga semántica de la palabra intermediarios y esa expresión de responsabilidad de intermediarios, entonces yo me siento responsable de hacer esas aclaraciones. No creo que podamos aplicar el término intermediarios para las plataformas. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros necesitamos reconocer que todo lo que se viabiliza por medio de Internet es intermediario por alguien o por algún actor, porque lo que nosotros realmente necesitamos es mirar para el intermediario, identificar cuál es su papel a lo largo de toda la estructuración del ecosistema, cuáles son las características de la actividad que desempeña, los servicios que presta, las políticas que aplica dentro de su espacio en Internet, las propias características funcionales que ese intermediario tiene, para que podamos acertar cuando hacemos regulaciones, cuando no solamente tener la regulación y también en la aplicación de la ley en general. Ese pacto que estamos teniendo en paralelo con las personas que hicieron el curso de FGV, también es justamente para eso. Preguntaron, bueno, pero ustedes pueden entender una exención, uno de esos casos en la aplicación de la responsabilidad de los intermediarios. Sí, claro, siempre que el juez determine que un intermediario haga algo con base en el derecho, ya tenemos ahí una especie de excepción. El principal problema que nosotros vivimos hoy en el presente, ¿no?, teniendo en cuenta el pasado y el futuro, es que eso, como ya dijeron, ya dijo Agustina, Raúl, Paulo, siendo completamente aleatorio. Entonces, con base en el poder general de cautela, en el derecho brasileño, el juez bloqueó WhatsApp en Brasil porque quería datos de comunicación privadas de algunas personas. Entonces, generó un impacto internacional enorme y todavía no solucionamos esa cuestión. Entonces, vimos algunos países de la región intentando resolver el problema tributario de la recolección de impuestos, de servicios, de empresas que no están en su territorio, simplemente diciendo que si por casualidad no se puede tener una presencia física en el territorio o de una forma y otra, no ponemos un representante en nuestro territorio para poder ejercer la coacción del derecho tributario, entonces vamos a cortar el acceso del servicio en nivel de la infraestructura, de una manera, o sea, que no es. Entonces, yo creo que el debate pasa porque nosotros naturalicemos el hecho del que el ecosistema de Internet sea básicamente compuesto por lo que realmente Raúl dijo, por un intermediario. Si debemos discutir específicamente. Bueno, Paulo también dijo de Max, que dio el ejemplo de una ley que atribuye a cada uno lo que es suyo, y ese es el principio fundamental de justicia. Es bastante abstracto y es filosófico, pero es nuestro gran desafío. Dar acceso a lo que Dios da, es una metáfora bíblica de lo que Dios da o lo que dio el César da, para que cada usuario individual y cada intermediario da el espacio de hospedaje, pasando por puntos de intercambio de bits en nivel de infraestructura, por el proveedor de los tubos, o sea, por el marketplace, da a cada uno un trato adecuado. Entonces, por eso digo que al mismo tiempo en que odio con mucha preocupación la cacofonía, por ejemplo, esa idea de que existen cloacas en el ecosistema donde todo lo que hay de malo está depositado ahí, entonces nosotros necesitamos reconocer que hay mucha cosa buena también. Y la duda principal que yo tengo, mirando para estas cosas como proveedores de conexión,
registros de DNS, vendedores, de dominios, redes de distribución de contenidos, servicios de nube. ¿Hasta qué punto nosotros podemos pedir para que adopten responsabilidad, como por ejemplo acompañar el contenido que entra y sale de esas redes? ¿Cómo eso se choca con el derecho a la privacidad, el derecho al secreto de los clientes de ese servicio? ¿Cómo eso se relaciona con la perspectiva transnacional de los derechos que ya hablamos aquí? ¿Cuál es el papel de esos operadores y cuál es la legislación del Estado para que esos operadores no apliquen la criptografía para proteger la confidencialidad, la integridad, la autenticidad de todo lo que entra y que sale de servidores de ustedes? Porque de una forma y otra se necesita estar preparado para buscar quien huye de la ley, de una forma preventiva, de una manera anticipando futuros riesgos. Entonces nosotros necesitamos necesariamente, pero estoy tratando de finalizar esta dinámica, justamente no perder de vista el papel y las características, las limitaciones de cada uno de ese gran ecosistema que es Internet. Entonces este material que Flavio, Internet Society, fue presentado, vino con esa finalidad. ¿De qué forma una determinada política pública propuesta va a impactar positiva o negativamente en el funcionamiento de Internet? ¿De qué manera una implementación de protocolo por los operadores de redes van a potencializar o perjudicar Internet siendo esa plataforma que desarrolla cosas, de formas a las prácticas del sector privado y las prácticas de creación que impactan negativamente en el modo Internet de interconectarse, que es lo que nosotros hablamos. Entonces, esperamos que ese material que lanzamos en 2020 ayude en un futuro a ese desarrollo para que podamos darle a cada uno lo que es suyo y para que podamos no poner a Internet en lo que Internet no tiene por qué tener, porque si no es un obstáculo para todo el desarrollo que habilitó Internet en los últimos 30 años. Entonces, es por acá. Muchas gracias, Diego. En caso de que los panelistas quieran dar alguna posición final, algunas últimas palabras, voy a abrir el micrófono. Solo quiero, también pueden agradecer, les dejo a su criterio. A ver, Diego. Siempre que me dejen hablar, yo voy a terminar hablando. Ahora yo quiero simplemente sacarme el sombrero sobre Internet para Internet Society y agradecer enormemente al capítulo brasilero de Internet Society por haber generado esta comunidad, este grupo de 42 personas que están dialogando sin parar sobre esta cantidad de cosas que hablamos, y quería transmitir desde ahí hasta aquí los elogios que todos nosotros que en el panel recibimos, porque toda la cantidad de panelistas que ustedes logran traer acá en tan poco tiempo, están muy felices. También quería decir lo siguiente, que a Internet Society le resulta muy importante una discusión sobre Brasil, sobre Uruguay, Argentina, México, Colombia, que esto sea un proceso latinoamericano, como propone Raúl, que busquemos mecanismos para hacer este diálogo entre diferentes personas con diferentes realidades, en aquel proceso que tuvimos al principio de los capítulos de Internet Society para poder relevar lo que está sucediendo. Lo que llamó la atención fueron los países más chicos de la región, diciendo, no tenemos los mismos problemas que estos grandes países como Brasil, Argentina, México tienen, donde están las plataformas, los intermediarios, y la responsabilidad de los intermediarios de nuestros países se da en el sentido de bloquear el acceso de nuestros usuarios a esas grandes plataformas que están fuera de nuestro ámbito. Entonces, esto trae una nueva perspectiva sobre dónde están localizados los diferentes productos, servicios, aplicaciones, y dónde
están sucediendo las diferentes tendencias de exoneración, de oneración de algunas legítimas y algunas no legítimas de los intermediarios de Internet. Y algo muy importante para terminar, agradezco enormemente a Ana Paula por su gran esfuerzo que emprendió en la organización de este evento con Bruna. Bruna no lo dijo porque es muy humilde, pero el estudio de ella que se publicó en portugués se está por divulgar en inglés y ojalá en el presupuesto del 2021 también se pueda traducir al español. Y además de esto, quería decir que fue un honor para mí trabajar con los capítulos de América Latina y el Caribe y con todo este grupo al que está alrededor del CELE para el AI, por el Observacom y pasando por los individuos que se cruzan en nuestro camino, como es el caso de Ana y de Ana Paula, que fue de Paulo, perdón. Muchas gracias a las intérpretes, Ana, Mariana, Carolina, muchas gracias. Y no tomo más tiempo. Bueno, imagínense, muchas gracias, les agradezco a todos, Agustina, Raúl, Pablo, Flavio, Alejandro también está aquí en este debate, a nuestros intérpretes. Creo que estamos con esta sensación de final y que hemos tenido en muchos foros. Es cada vez más necesario entender esta gran herramienta llamada Internet y también dejarnos llevar por esta inmediatez que toman los congresos, que están sucediendo por el mundo, sobre esta necesidad de reglamentar las plataformas específicas, pero el trabajo es muy largo y espero continuar viéndoles a ustedes por ahí, muy probablemente algún día en forma presencial, y quiero agradecerles a todos por el debate y también finalizar, cerrar este gran debate. Les agradecemos.